Hola amigos, ¿cómo están? Compramos esta hermosa ventana para la combi y hoy vamos a intentar ponérsela. Acá. ¿Cómo la ven? Queda espectacular. La idea es cortar ahí con amoladora y con sierra, ¿no, Mary? Sí, y con una caladora con sierras de metal específicos para cortar obviamente chapa, ¿no? Pero bueno, iría acá. Porque si estamos sentaditos acá, que acá va a estar el sillón en L, abrís la ventanita y tenemos la mirar para afuera. Eso va para afuera igual. Esto va para afuera, claro, todo así. Está buena porque tiene doble acrílico, no es de vidrio. Tiene varias ventajas. La verdad que a la hora de elegir dijimos acrílico raro, pero es doble y es súper fuerte. Está bueno, está bueno. Y tiene estas trabitas de seguridad y abre casi 90 grados, a 70 grados. Que fue difícil en Uruguay conseguir una de 90 grados, pero bueno, con esta vamos a andar súper bien. Primer paso para la instalación de la ventana es hacer el molde. Lo vamos a hacer en el mismo cartón que nos trajo la ventana. Y bueno, vamos a marcar todo el borde y donde van los tornillos. Así hacemos el molde y con esto lo marcamos en la combi. Importante es cuando marcas, marcar el borde que está adentro, no el de afuera. Este no, porque sobre esto va a ir haciendo tope. O sea, el círculo que tenés que cortar es este, el de adentro. Y nosotros vamos a intentar explicarte los detalles que vamos encontrando. Lo que nos pasó es que esta ventana viene con esta goma, sí, que está acá. Esta goma lo que hace es, obviamente esta parte es la que va afuera y esta goma va pegada a la carrocería, a la chapa. Entonces tenés todo este marco acá afuera que tiene que ir incrustado en el corte y hacia adentro, todo este borde, ¿no? Entonces lo que nosotros vimos que en este marco tenemos que tomar la medida del mapa molde. principal, del molde, El molde, claro. para poder cortar. Porque debería de encastrar lo más preciso posible o incluso quedar más chico el corte para después pulirlo y que entre, porque si queda grande es más complicado. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero lo que digo es que este borde de goma va a ir contra la chapa del lado de afuera, esta es la chapa, y este pedazo de metal va a ir incrustado en el corte, para luego del lado de adentro hacer todo lo necesario, que se lo vamos a mostrar más adelante a ver cómo nos queda, porque obviamente estamos mirando videos de YouTube. Este video es para dar más información y asegurarlo desde adentro. Entonces, como no tenemos cómo tomar esta medida, lo que hicimos fue que esta ventana justo vino con este marco que es el que va por dentro, que lo que estuvimos viendo es que este marco va a ir asegurado con unas maderas y tiene agujeros como para tornillos, que obviamente es para que la ventana no se caiga para el otro lado. Y claro, yo lo que más o menos vi, no sé si está bien, es tomar la medida de esta parte de adentro, este zócalo, ¿sí? Que si vos ves la ventana, esto que te expliqué anteriormente calza justito, mira. Este marco sería casi que de la misma altura que esto, que sería lo que va contra la chapa. Entonces tomé la medida de eso. Toma la medida de eso en un cartón, ¿sí? Que acá Mary buscó un cartón, hicimos el dibujo y bueno, ahora la idea Eso que es está en violeta. Porque habíamos marcado con lapicera el de afuera y después suerte que lo razonamos y nos dimos cuenta de que el que tenemos que cortar es el de adentro. Vieron que está ahí más bajito. Y ahora la idea es con este cartón acá, para hacer el dibujo en la chapa para empezar a cortar. Ultimando detalles. A la perfección del corte. Vamos. Primer agujero, pronto. Enhorabuena. Bueno,
ya trazamos, medimos, hipermedimos de ancho, de largo, de todo para saber que esté bien. Le hicimos un agujero en el medio, de adentro hacia afuera, para saber dónde encastrar exactamente el molde del lado de afuera. Y bueno, y ahí quedó. Lo medimos muchas veces y quedó espectacular. Pusimos el molde por dentro, trazamos la línea del medio del molde y en el punto del medio hicimos un agujero con el taladro hacia afuera. Como les decía, para encastrar acá el molde y marcar perfectamente dónde vamos a cortar. Para marcar, ¿qué sería? Ahí, exacto, donde tenés que cortar. Pero sí hay una línea. Sí, pero eso te ayuda mucho más a algo, a que no se te vaya algo. Sí, no me acuerdo. Ya algo. Yo sé que lo ponían, y hay que ponérselo, puta. Ah, bien. Mira que es el grosor de la chapa. Mal. Salado, boludo. Es inofensiva esta. Esa es inofensiva. Nada que ver. ¿Me ayudas ahí? ¿Cómo lo ves? Espectacular. Vamos a ponerle esto para que la sierra de la caladora corra un poquito mejor y no se recaliente. Ojo que mancha todo eso. ¿La partió? No, es muy chico el... ¿Y? Estoy intoxicado, ¿no? Ya casi está para salir, ¿no? Sí. Le queda una capita ahí nomás, pero ya estamos. Todas las habilidades me las dio el creador. Todas las habilidades te las di. Gracias, universo. Adiosito. Ah, está agarrada de la viga de adentro. Hay que cortar la viga. Tremendo, ya casi está. Ahí está quedando, al final, ay, quedé sordo. Voy a explicar por qué estamos cortando todo con amoladora cuando Mary vio un video que cortan con esto. Ah, quedé sordo, man. No nos funcionó porque, no significa que no funcione porque lo han cortado con esto, pero se ve que esto o está roto o no aguanta la fuerza de cortar la chapa o la potencia, entonces tuve que cortar todo con esto. Un artesano, ¿no? Un artesano. Un artesano de la chapa. El universo me dio habilidades y tengo que utilizarlas. Y sí, para sobrevivir. Vamos a ver cómo queda, ahora pongo la ventana y queda todo torcido. No, va a quedar espectacular. Ay, quedé sordo de verdad. Y sí. Che, consulta. ¿Algo de acá es inflamable? No, se supone Porque que nada. yo voy a estar cortando y vas a ir chispa, ¿esto es inflamable? Se supone que no. ¿Segura? ¿Qué significó? Sí, Ah, qué calor, boludo. mal. Acá queda esto nomás. Tenés el extintor ahí a mano. Sí, está. ¿Qué estabas haciendo? Le puse un poco de aceite Bien, para aflojar un cacho ahí toda la polvareda esa bien. que hicimos con el corte. Vamos a presentarla a ver cómo queda. Dale. Vamos a poner anticorrosivo en Sí, obvio. en el borde de la chapa.
Sí, sí. Totality. Impresionante lo gruesa que es la chapa de esta combi. Mira esto. Y lo que pesa. O sea, realmente es una muy buena chapa, ¿eh? Pero bueno, ya cortamos. Ahora vamos a poner la ventanita. Obviamente antióxido y todo lo que hay que ponerle. Pero bueno, vamos a presentar. Y vamos a desbastar, ¿no? ¿Es desbastar? Se ve tan lindo con la ventana. No puedo creer. Estoy mirando desde adentro. Qué lindo que se ve, loco. Bueno, ya cortamos entonces. Vamos a presentar a ver qué onda. Esperemos que calce de una, así no hay que seguir, no hay que ponerse a ajustarla. Pero debería calzar de una según nuestros cálculos. Así que bueno, vamos a ver. Sí, calza de una. El tema es que, claro, está la curvatura de la camioneta. Claro. Que eso es algo Que hay que ver. que hay que solucionar. Así se debería de ver puesta, ¿no? ¡Pah! ¡Qué divina! No, hermosa. Ahora vení por dentro como ver. No, se ve cheta. No. Preciosa. Bueno, ¿cómo se ve? Estamos por dentro. Y acá donde vamos a ver la verdad. Creo que hasta le falta un poquito. Ahí. Ahí entró, no, se salió de abajo. O sea, entró, pero claro, abajo. Claro, falta un poquito. De abajo. Sí. Lo que podemos hacer es o agrandar un poco de abajo o probarme encastrarla como la fuerza. ¿Qué pensás? Bueno, ¿y ahora? Y ahora estamos aquí pasando mucho calor. Mal. Al rayo del sol hace ya un rato largo. Acá ¿Cuántos te- grados deben haber? Y muchos. Bastante. Yo Bastante creo que grados. unos entre unos 34, no, 32 30, sí, y 30. 36, seguro. Para. Si ese es el calor Sí. que tiene tu cuerpo, seguro. Sí, me estoy asando. Vamos a estar bronceados, pero no de ir a la playa. Porque hoy es un día de playa acá en Uruguay. Sí. Estamos a una cuadra de la playa aparte. Ahora ya dejamos Y esto no- secar y vamos hasta ahí. No hemos ido. Queda tan linda cuando la pintas de blanco. Sí, man. Queda como nuevo. Y bueno, amigos. Eso es todo. Bueno, la ventanita ya se la mostramos, es esta. Esta parte de acá afuera es la junta, este borde, ¿sí? Que el sellador, como indica, va a ir contra esta esquina del medio en un sentido solo, buscando que forme, ¿cómo se puede decir? Una sola capa. Claro. O sea, que no vaya como de a pedacito, ¿viste? Que sea de una, en el mismo sentido y bien contra el borde en buena cantidad, cosa de que cuando lo pongas y lo aprietes, se expanda y lo dejes secar al menos unas 8 horas, evitando la lluvia. Eso es lo que estamos leyendo acá. Además porque diseñaron todo un sistema de cartuchos así para que lo puedas usar acá, ¿entendés? Sí. Está tremendo, o sea, cambiás y pones otro, o sea, de lo que sea. Mal. No, Y aparte con esto usás todo el producto, porque lo empujas todo, eso está de más. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí empezó a llenar. Te vas a ir muerto de las manos hoy. Te vas a ir como el empleado. Ahí. Ay, me sentí como si hubiese laburado. Mal, hoy laburamos todo el día. Como si hubiese ido a laburar. Dale lento que... Pila de fuerza, ¿no? Y así ves. Oh. Está arriba, ¿no? Es que encastre todo normal. No te preocupes si chorretea, después vemos. Voy. ¿Arriba encastró? Sí, déjalo ahí. Ahora se acomoda, ¿no? ¿Entendés? Con los tornillos se acomoda.
va. Y sí, el tema es que claro, acá como la combi es curva, no llegaba a cerrar bien y ahora yo apreté bastante y se dio bastante la ventana. Vamos a seguir acá. Cerra. Adiós. Adiós, baby. Vamos a meterle mucho y ya está. Sí. Y lo vamos viendo, ¿viste? Porque está. Después tenemos que hacer la prueba del agua. Claro, después si vemos que no sirve, está. Lo volvemos a hacer. A ver, si no entra agua, ya fue. Claro, es eso. Porque sacar la ventana no se puede porque ya quedó firme. Por más que tenga ese espacio, ¿no? Sí, hay que buscar una solución para ahí. Estoy poniendo una banda, ¿eh? Sí, metele todo lo que haya. Bueno, vamos a hacer la prueba del agua. Y la mancha disfrutando de la agüita. Para ver si quedó bien colocada la ventana. Ay, y no le entra nada de agua, ¿eh? Vamos. Por las dos con un trapito. Ojalá que no entre. Oye, entra. Bueno, entró agua, creemos que por la parte de arriba principalmente. Abajo hicimos la prueba y no entró, pero arriba sí, vamos a tener que arreglarlo. Segunda pasada de poliuretano, con esto va a quedar bien, con esto va a quedar espectacular. No sé. ChatGPT me dijo que si veía que con esto no podía iba a tener que sumarle o un marquito. ¿Qué sabe? ¡Sabe todo, mi amiguito! Sí, nunca hizo esto, boludo. Pero él se lo imagina. Es buena gente, ChatGPT. Y dijo que si nota que va a tener que poner o burletes o otro marco. Mirá, no es como haces como una pared. Ajá. Eso es lo que tenés que hacer con el dedo. Como le gusta cagarse, a él le encanta cagarse. No, me gusta que las cosas queden bien, boludo. Yo este 2025, todo lo que haga, quiero que salga bien. Todo. Bueno. Ya pasó el tiempo de hacer cosas mal. Bueno, está difícil ponerla acá, ¿eh? Sí. Bueno, hay que intentar. Bueno, última prueba del agua porque ahora no va a entrar agua. Le pusimos la segunda capita del sellador porque la vez pasada entró. Ahora vamos a hacer la prueba del agua para ver si quedó bien. Y va a quedar perfecto. Quedó perfecta. Uy. Bueno, terminamos de colocar la ventana. ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. Muchos nos van a preguntar por qué tienen puesto estos taquitos de madera. Les voy a contar lo que pasó. Por lo general se pone un marco de madera para que quede lindo, quede prolijito y que ajuste bien de todas las partes de la ventana. El problema con la combi es que la combi es curva. Entonces la ventana no iba a entrar perfectamente. Además tiene acá unas viguitas, no sé si se llegan a ver, que eso impedía poner un marco entero. Entonces decidimos ponerle estos toquitos de madera que nos iban a resultar mucho más fácil y le tuvimos que poner con remaches porque no teníamos otra forma, porque si no esto se iba a caer. Entonces por ese motivo es que les pusimos estos taquitos y no le pusimos un marco entero, porque en la combi es imposible, no sé ni cómo llegamos a poner la ventana. Realmente nos dio bastante trabajo. Después otra cosa, le tuvimos que poner doble sellador. Nosotros estábamos usando el sellador poliuretánico. Le pusimos uno, le pasamos bastante. Hicimos la prueba del agua, como vieron en el video, entró agua. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos otro y le pusimos de nuevo, le pusimos. Y la segunda prueba, por suerte, salió bien. No le entró nada de agua, ni una gota. Así que ahora podemos decir que finalizamos la colocación de la ventana. No fue fácil, en una combi no es fácil porque es curva, pero bueno, se puede. Buscándole la vuelta se puede hacer todas las modificaciones que quieras. Así que bueno, por acá terminamos el video de la instalación de la ventana. Espero que les guste. Cualquier duda, cualquier consulta o cualquier recomendación que tengan para darnos, déjennos en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Y obviamente suscríbanse, que es gratis y nos ayudan un montón a seguir adelante con este proyecto. Les mandamos un beso grande, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.